Todos los días le aporten un grano de arena a su salud. Sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Los invitamos para que se conecten en este momento ya por Facebook, donde ustedes pueden también dejarnos todas sus inquietudes y está todo el equipo de profesionales de la salud respondiendo sus inquietudes. Hoy vamos a hacer un tema que tiene que ver con el diagnóstico y la evaluación del paciente integral, y una de las partes anatómicas importantes que debemos de evaluar siempre, inclusive en otras de nuestras casas, es la lengua. ¿Qué cambios hay en la lengua? Así como ustedes muchas veces van y nos dicen, no doctor, es que la orina cambió de aspecto, o estoy muy pálido, como dicen las abuelitas, la color, o mire mis ojos como están de amarillos. La lengua también nos está mostrando cosas importantísimas. Para eso vamos a compartir hoy este espacio con el doctor Andrés Felipe Rosas, que nos ha acompañado, nos apoya en esa parte importante de la medicina china, de osteopatía, de quiropraxia, de acupuntura, de medicina integrativa en nuestros parques de la salud. Y antes de presentarlo, quiero ver que ustedes compartan esta nota y vayan conociendo, haciendo ese recorrido por todos los profesionales de nuestro parque de la salud. Esta es parte de la vida del doctor Andrés Felipe Rosas. Mi nombre es Andrés Felipe Rosas Cárdenas. En el caminar de mi vida escogí como profesión ser fisioterapeuta y en ese mismo andar escogí también hacer una especialización en terapias alternativas donde se maneja lo que es la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y algo muy bonito que se llama sintergética, y actualmente estoy culminando un máster en osteopatía estructural. Yo llegué a los parques de la salud hace más o menos 4 años y encontré en los parques de la salud un lugar muy especial, muy bonito, lleno de amor, y donde estamos convencidos de que lo más importante es tratar a las personas que llegan a nuestras consultas con eso, con amor, entendiendo que el ser humano es ese complemento entre la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional y la parte física. Y llegué aquí gracias a un gran amigo, al sobrino del doctor
Jorge Enrique Rojas, que es el doctor Álvaro Augusto, en el cual nos conocimos en la especialización, y él me abrió las puertas tanto del Parque de la Salud como de su familia, y es un privilegio vivir porque realmente no es venir a trabajar, sino es vivir, y es traer ese servicio a un lugar tan bonito, rodeado de naturaleza, rodeado de personas muy especiales, donde te permiten hacer y trabajar y servir de la forma en que tu corazón lo dicte, siempre obviamente desde la parte del complemento, o lo que llamamos medicina integrativa. Me gusta mucho la parte de la lectura, me gusta hacer ejercicio, me gusta la parte de la meditación, y soy una persona, un convencido de la autodisciplina, de que todo en nuestro día a día, desde nuestra salud, desde nuestra esfera emocional, desde nuestra esfera laboral, desde nuestra esfera social, lo que nos permite tener éxito y llegar a eso que llamamos muchas veces iluminación, o a eso que llamamos crecimiento personal o paz en nuestro corazón, es esa autodisciplina, es entender que debemos alimentarnos de una forma ideal, entender de que debemos cultivar nuestras emociones, entender de que lo más bonito es entender cómo percibo mi día a día, de cómo estoy viendo mi vida, si tengo pensamientos negativos, y si tengo pensamientos negativos, qué puedo hacer para cambiarlos y tener pensamientos más positivos, y obviamente estar conectado con la espiritualidad, que es por medio de la gratitud siempre, y lo hacemos con todas las personas. Acuéstate agradeciendo y levántate agradeciendo, que cuando vivimos en gratitud activamos esa energía del amor, y es por el inicio de donde comenzamos a ver ese proceso de sanación. En los parques de la salud buscamos que se lleven una frase o un pensamiento semilla, como: no dejes que ninguna palabra salga de tu boca sin antes haber pasado por tu corazón, o frases como: libero las cargas de mi corazón, bueno, y múltiples frases. Por eso, desde nuestro corazón y desde nuestro ser, los invitamos siempre a nuestros parques de la salud para que se den cuenta y entiendan una visión diferente de la medicina, una visión complementaria, una visión holística, donde el ser humano no es un diagnóstico, donde el ser humano no es una parte del cuerpo, no es solo un órgano, sino es eso, es un ser humano. Por eso estas puertas están abiertas no solo desde la parte física, sino desde nuestro ser, para que puedan asistir y puedan ver y ser atendidos desde el amor, desde el servicio, desde la comprensión, desde el no juzgar. Cuando empecé a hacer las notas para Discovery Human Health, ellos me decían: mostremos ese profile, ese perfil de vida suyo. ¿Y cuál es la finalidad? Que ustedes conozcan quién es mi hijo, quién es la doctora María Camila, quién es Andrés Felipe, quién es la doctora Ana Milena, Carolina, Daniel, y todos, que ustedes sepan cuál es el médico que tienen al frente, qué hay detrás de esa persona, qué academia hay, qué parte humana tienen cada uno de estos profesionales. Por eso para nosotros nos llena de alegría poder mostrarle a través de estos videos los médicos y los profesionales de la salud que les están prestando los servicios. Lo hacemos, como decía Andrés en esa nota que acaba de pasar, con amor, desde el corazón, con compromiso, con toda la humanidad, con todo el respeto y con todo el profesionalismo. Y eso es lo que queremos hacer. Hoy vamos a hablar de un tema del cual el doctor Andrés Felipe ha estudiado mucho con toda la especialidad en medicina china, y es el diagnóstico a través de la lengua. ¿Por qué es tan importante, Andrés? Gracias por estar con nosotros, el tema de la lengua con los pacientes. Doctor, muy buenas noches, y muy buenas noches a todos los televidentes. Sí, es muy importante saber que, digamos que desde la medicina tradicional china hay varios tipos o apoyos diagnósticos, ¿sí? Claramente, como siempre nosotros lo hablamos en los programas y en los parques de la salud, hablamos de una historia de vida, ¿no es cierto?, que nos va dando ese trascender de esta persona y dónde han habido o dónde
se han presentado ciertos conflictos que pueden ser el inicio de las patologías, pero también nos apoyamos de lo que llamamos el pulso, ¿no es cierto? Entender cómo es el pulso, del color que hay en la cara y algo que es muy fundamental y es la lengua, porque la lengua hace parte de algo muy bonito que es la odontología, ¿sí? Cuando hablamos de odontología hablamos de que la forma, ¿no es cierto? El todo, perdón, está en la parte, es decir, toda la manifestación de mi cuerpo se puede manifestar, ustedes lo han visto también en la oreja, en las manos, en los pies, lo que llaman reflexología y obviamente también una de estas, digamos, pantallas es la lengua y resulta que en la lengua yo puedo encontrar ciertas características y en ciertas ubicaciones donde están los órganos. Entonces, por ejemplo, en la parte más atrás, ¿no es cierto?, en la raíz de la lengua vamos a encontrar representados los riñones y los intestinos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. A los costados de la lengua lo que vamos a encontrar es la representación del hígado y la vesícula biliar. En el centro de la lengua vamos a encontrar lo que es el vaso, el estómago y más adelante el pulmón y en toda la puntica de la lengua es la representación del corazón y comenzamos a ver que esa es la representación, digamos, de los órganos, pero la lengua también nos muestra cómo está nuestro estado energético, cómo están nuestros líquidos desde la medicina china, cómo está el sue, que es lo que llamamos sangre, y cómo está el chi, que es lo que es muy importante para los chinos. Cuando hablamos de medicina china estamos hablando mucho del chi, ¿no es cierto? Que mal traducido es energía, pero es un poco más profundo. Sue, que es la sangre, y los yin, se, que realmente son los líquidos, ¿no es cierto? La saliva, cómo está mi bilis, cómo está mi sudoración y eso me permite ver cómo está el estado energético general del paciente, pero también muy específico en relación a los órganos. Tengo que ver qué tan grande es, será que está muy ancha, será que está muy crecida hacia arriba, será que se ve inflamada, cuál es la coloración de la lengua, ¿no es cierto? Si está muy violácea, si está muy pálida, si está muy roja, ¿sí? Vamos a ver todas esas características de la lengua que a la larga nos van a decir qué es lo que está pasando con el paciente. Qué bien. Ya vamos a ir a ver algo importante, la historia desde la medicina, desde Hipócrates, toda esa medicina ancestral que hemos tratado de llevar a nuestros parques de la salud y cómo hemos tratado de transformar los nutrientes en productos como el colágeno o alimentos para pacientes con obesidad y diabetes, batidos para el estreñimiento, para hablar de imágenes de la lengua. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Ustedes es bueno que se vayan familiarizando con los nombres. Han oído hablar de cardiología, de gastroenterología, de nefrología, riñones. Ahora esto es odontología. ¿En qué consiste? ¿De dónde viene esa palabra y por qué es importante conocerla en nuestra práctica médica, doctor Andrés Felipe? Bueno, como veníamos hablando, la odontología es la representación del
digamos, del todo en las pequeñas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a compararnos con la naturaleza, digamos que los ríos vendrían a ser nuestro sistema arteriovenoso, si nos ponemos a compararnos también con el universo, ¿no es cierto? El sol vendría a ser nuestros ojos porque es nuestra luz, ¿no es cierto? Y eso pasa también con nuestro cuerpo. Muchas personas yo sé que han asistido o han escuchado algo que se llama reflexología, que realmente es parte de los olones, y es que en la mano, en el pie, está representado los órganos, ¿no es cierto? En la oreja. En la oreja hay personas, ¿no es cierto?, que también los iriólogos que lo hacen a través de los ojos y hacen este diagnóstico. Lo mismo pasa con la lengua. La lengua se llaman pantallas, es una pantalla de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos ahorita, es que en la parte de atrás los riñones, la vesícula en tal parte, en el hígado tal parte, la saburra, que es esa capa que hay por encima de la lengua, nos dice algo, y el color nos dice algo. Por eso vamos a ir explicando por medio de unas imágenes, vamos a ir viendo ciertas imágenes y vamos a ir a hablar de toda esta parte y de las características de la lengua. Y bueno, que también, por ejemplo, vemos en estos son personas reales, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí, en la mitad, si se dan cuenta, en la mitad de la lengua, Casos ¿sí?, clínicos reales que hemos tenido. en la mitad de la lengua hay una rajita. Entonces recordemos que esa parte puede estar relacionada con el vaso, el estómago, pero también con la columna vertebral. Entonces puede ser alguna alteración tanto de la cifosis, un dolor de espalda, una alteración a nivel digestivo, pero si nos damos cuenta también, la parte alrededor de la lengua está como marcado los dientes, ¿sí? Eso desde la medicina china se llama una humedad, y esa humedad nos puede estar diciendo que hay un acúmulo de algo. Puede haber alguna infección, alguna diabetes también se asocia con eso, alguna distensión abdominal. Y si nos damos cuenta, el colorcito de la lengua es un colorcito rosado, exceptuando al frente, ¿sí? Si nos damos cuenta bien, en la punta sobresalta un color rojo, y esa es la parte del corazón. Puede estar asociado a alguna tristeza, alguna hipertensión, alguna alteración. Y si nos damos cuenta, es una lengüita pues brillante, está bien hidratada, es decir, que los líquidos funcionan bien. Y cuando vemos la siguiente imagen... Perdóname, antes de esta, miren la cara, el punteado que tiene, miren la lengua, el punteado que tiene. Lo que él decía, un problema de colon, un proceso inflamatorio crónico. Y la cara, si usted, porque uno no va a estar viendo la lengua a todo el mundo, pero miren la cara y miren la lengua, un punteado. Veamos la siguiente. Esta, bueno, si nos damos cuenta, cambia, ¿no es cierto? La anterior era más ancha, o sea, nos habla de una humedad. Esta es más delgada, es decir, que posiblemente sea una persona que no hace acúmulos, ¿no es cierto? Que no genera ni cálculos, que no genera de pronto cálculos en la vesícula, que no retiene líquidos, si lo queremos entender así, que su sistema, digamos, desde la parte digestiva, que es alrededor, está bien, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, miren esa capa de saburra, ¿sí? La capa de saburra es esa capita que está encima de la lengua, y es un poquito blanca con un poquito amarillo al fondo, lo que nos puede estar diciendo que hay un calor en el intestino grueso, en el intestino delgado, que es asociado a una disbiosis. Lo que llamamos disbiosis realmente es que nuestro sistema gastrointestinal no está funcionando bien. Entonces eso es un calor. Cuando hay calor en la parte de intestinos, tengan cuidado que puede estar asociado a un intestino irritable. Miren esta parte. O también de que en los riñones no están funcionando como deberían funcionar, no están haciendo bien su proceso de filtrado. Digamos que eso es lo más relevante en esta lengua. Y eso hay que hacerlo como un diagnóstico diferencial para mirar si es esa parte gástrica o que tenga también un hongo. Es muy importante evaluar la lengua de los pacientes y entender que el intestino no empieza en el estómago, el intestino empieza en la lengua. Es más, en los ojos se me hace agua la boca, limón con sal, pensamiento y visión. Ahí empieza el aparato digestivo. La lengua hay que evaluarla siempre en los pacientes porque el aparato digestivo, desde acá hasta el ano. Veamos la otra. Y esta, miren la coloración que tiene esta lengua. Es una coloración, si nos damos cuenta, alrededor se ve algo morada, ¿sí? Eso nos dice que hay un estancamiento de sangre
y esta lengüita, si la tienen así, por favor asistan y ojalá que les hagan una ecografía, porque la parte del hígado posiblemente esté presentando alguna alteración, tanto el hígado como la vesícula, porque alrededor, acordémonos del mapa que les explicaba al inicio, alrededor o los bordes de la lengua está representado el hígado y la vesícula. Si nos damos cuenta, también es una lengua seca y en el lado, no sé, en el lado izquierdo se ve una placa. Eso nos dice que hay un síndrome de sequedad. Posiblemente esta persona tenga un hígado graso, tenga disfunciones a niveles hepáticos, que tenga de pronto un reflujo duodenal. Y si nos damos cuenta, miren esa capa de saburra también al fondo, se ve muy amarilla, es muy espesa, es muy pastosa, es mucho de la parte digestiva, pero también puede estar muy asociado a un síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque si nos dábamos cuenta, la anterior era delgadita, pero esta es ancha, ¿sí? Entonces ya nos está diciendo algo de que, o nos está dando síntomas, o digamos, perdón, unos signos de que puede haber algo metabólico, una resistencia a la insulina, una prediabetes que llamamos, un hipotiroidismo, y esto pues son, como lo decimos, es un complemento diagnóstico, por eso es muy importante la historia clínica, los exámenes de laboratorio, cómo están las ecografías y si hay que hacer exámenes complementarios, pues hay que hacerlo. Esto simplemente es un apoyo, pero nos puede estar guiando hacia donde podemos ir llevando el tratamiento. Esto que ustedes ven y podrán estar sorprendidos es pan de todos los días. Hay una persona que nos ha apoyado mucho en esto también, que es la doctora Adriana Maya, odontóloga neurofocal, que está conectada con nosotros desde Cali, y ella siempre nos llamaba en rondas: mire esta lengua, mire esta, ¿o qué será? Ahí es donde necesitamos que ustedes se evalúen la lengua, como dice el doctor Andrés Felipe, porque hay que hacer ecografía, examen de laboratorio, consulta médica. Esto no es de un enjuague bucal. Perdónenme, pero la lengua no es de un enjuague bucal, antes los empeora, les acaba la flora y demás. Por eso, importante la consulta. Veamos estas notas nutricionales tan importantes, todos los batidos, todo lo que les puede servir para la salud, para que veamos más lenguas. Jugo inmunoestimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable. Continuando con las imágenes y viendo la parte de la lengua, miren este contraste que hay acá, que ya hay acá. Y bueno, también vale la pena, y como hablaba ahorita el doctor Jorge Enrique, la parte de odontología, miren la parte de los dientes cómo están separados, se ven que están fracturados, y esos son campos interferentes desde la medicina que se emplea en la terapia neural. Y es muy importante porque desde ahí comienza la salud, también desde la parte de la odontología neurofocal. Si nos damos cuenta de esta lengua, miren que está muy bien hidratada, que alrededor está bien, pero en la parte del centro está otra vez ahí como esa parte de sequedad. Esto nos puede estar indicando que hay una alteración en ese reino que llamamos desde la medicina china, que es el reino de la tierra, que es el vaso y el estómago, y que puede estar pasando ahí, no solamente como lo hemos explicado desde la parte funcional, pero también hay una parte emocional, ¿no es cierto? Esas personas que tienden a ser obsesivas, que rumean todos los pensamientos, que les pasó algo esta mañana y lo viven pensando toda la semana y no lo elaboran, que no los deja dormir, está asociado a esa parte. Pero en realidad es una lengua con una alteración netamente de ese eje de la tierra. Si vemos la siguiente imagen, la anterior, esta lengua, si no recuerdo mal, creo que este es un diagnóstico de un CA, de una enfermedad tumoral del estómago, porque es que la saburra es la evaporación del chi del estómago, y si nos damos cuenta es una lengua
grande y es una lengua con mucha saburra, pastosa, miren que parece que estuviera pegada, parece tierra, ¿sí? Esto nos dice que es un proceso que lleva mucho tiempo porque está prácticamente enraizada, es decir, pegada a la lengua. Y cuando vemos este tipo de lenguas, es algo que viene desde muy crónico y desde la medicina china, todo lo que es enfermedad tumoral, ¿no es cierto? Todo lo que sean masitas, que no tiene que estar en nuestro cuerpo o que no es normal encontrarlo, se llama calor, humedad. Y el calor se ve por la saburra, miren que es muy amarilla, de hecho tiende a ser un poco hasta gris en la parte de la punta, entonces nos dice que es un proceso crónico, que es un proceso de enfermedad muy avanzado y está muy ancha, entonces esta lengua es urgente también, digamos desde ya la medicina vista de ortodoxa, es la parte de la disbiosis, como nuestros probióticos, esas bacterias buenas no están bien. Recuerden que el primer síntoma puede estar en la lengua. No esperen pues que tenga el dolor o que sangró, que vomitó con sangre, a veces es la lengua la que nos está contando todo y como decía el doctor Andrés Felipe, estos pacientes muchas veces lo que están haciendo es un problema de cáncer. Nadie le dio importancia a la lengua. El odontólogo miró entre los dientes, el médico no volteó a mirar la lengua y ahí nos estaba marcando cosas. La resequedad, el cambio de temperatura, me arde, se puso roja. Ojo con todo eso. Miramos esta otra lengua. Queremos hacer este recorrido para que ustedes se miren, se evalúen y eso no es limpia y limpia la lengua, sino esperar a ver qué es lo que le está mostrando a uno la lengua. Bueno, y esta parte es muy importante en la valoración de la lengua porque nos hemos visto, ¿no es cierto?, solo la parte superior, pero hay una parte de atrás, ¿no es cierto?, donde decimos que se ubica el frenillo y miren la parte baja donde inicia el frenillo, ahí esa parte de la lengua no puede estar tan grande, ¿sí? Porque en las mujeres representa toda la parte del útero y en los hombres representa la próstata. Entonces hay que tener mucho cuidado si está muy grande. La recomendación es, obviamente, como siempre les decimos, acompañado de una historia de vida, cómo está la próstata, cómo está el útero, cómo están los ovarios en las mujeres. Y si nos damos cuenta, las venitas que están alrededor están ingurgitadas en la anterior. Qué pena. Eso nos dice que hay un estancamiento de sangre, ¿sí? Si hay un estancamiento de sangre, dolores crónicos, migrañas, fibromialgias, dolores crónicos de difícil manejo. Si vemos la siguiente imagen, esta lengua es una lengüita en espejo, ¿sí? Desde la parte, la llaman poquito lengua en fresa, le falta es como unos punticos nada más, es digamos desde la medicina vista, desde la parte funcional, es una deficiencia, posible deficiencia de vitamina B12, pero desde la medicina china nos está hablando de un calor. Entonces, a veces son oleadas de calor, ¿no es cierto? Lo que es calor es que se me sube la tensión, ¿no es cierto? Que estoy aquí cacheticoloradito. Hay que tener cuidado al ver esta lengua de cómo está realmente el corazón. Y es una lengua brillante, es una lengua en espejo. Cuando no hay saburra, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, en ella no hay nada de saburra, pues nos está hablando de una deficiencia de yin. Cuando hay deficiencia de yin, estamos en lo mismo. Hay que buscar si hay hemorragias, ¿no es cierto? Si yin es líquidos, si hay alguna hemorragia, si está sudando en exceso, ¿no es cierto? Digamos que es una lengua muy típica, más que todo en las mujeres que están comenzando, digamos, y tienen los síntomas muy fuertes de lo que llamamos menopausia. La siguiente. Es muy importante que ustedes vean estos y más casos clínicos porque que sea un llamado de atención para todos los profesionales de la salud, todos, porque si es el terapeuta respiratorio, si es el rehabilitador físico, si es el rehabilitación pulmonar, todos miremos la lengua, estudiemos, interpretemos la lengua. Si quieren se comunican con nosotros, nos mandamos un link de un libro de cantidad de lenguas para que ustedes conozcan este tema tan importante. Tenemos más imágenes para que vamos viendo esos diagnósticos diferenciales. Bueno, esta es la lengüita de una niña, ¿sí? Y miren ese cambio de coloración. Cuando uno comienza a ver ese cambio de coloración, si nos dábamos cuenta, en la anterior era una lengua totalmente amarilla, totalmente blanca en la saburra, o sea, en la capita. Ese cambio de coloración y cuando se ve
esa parte tan roja y ese cambio de coloración puede estar asociado a alguna alteración de la sangrecita, a algo autoinmune, ¿sí? Porque miren lo que tiene en la parte de atrás de la lengüita, ¿sí? Esa parte que viene así y se amplía en la parte del riñón. Resulta que el riñón, desde esta parte de la medicina china, es, digamos que trabaja en un eje junto con el fuego, el corazón y el pulmón, el metal, para hacer toda la parte inmunológica. Entonces es muy importante esa parte y nos vemos la puntica de la lengua, es rojita. Entonces recuerdo mucho este caso de la niña también, porque tenía ciertas dificultades donde había mucha tristeza por cómo convivía en su casita. Entonces es algo muy bonito porque también tenemos que ver la lengua de nuestros niños en la casita. Y aparte que las amígdalas se ven grandecitas también. Claro. Vemos la siguiente imagen. Esto también tiene mucho que ver con la alimentación. Y esta es una lengüita tipo metal, ¿no es cierto? Es muy tipo metal porque, si se dan cuenta, es más pálida de la que hemos visto. Y pareciera que estuviera totalmente agrietada. Yo quiero que se imaginen como el desierto, ¿no es cierto? Cuando se agrieta el suelo. Esta es una lengua tipo metal. Son personas que tienen tendencia, ¿no es cierto?, a una patología de orden pulmonar o una patología de orden del colon, ¿no es cierto?, del intestino grueso. Y si nos damos cuenta, miren, en toda la mitad se ve violácea. Bueno, cuando hay una parte violácea en toda la mitad de la lengua, es la representación de algo que se llama el Renmai y Dumai. Pueden haber causas emocionales o duelos que no se han podido elaborar. Y como dice los libros, esta historia continuará, porque es que vamos a estar trayendo y recopilando lenguas para que ustedes entiendan que no es dolor acá y pasta para acá, ni dolor acá ni pasta para acá. Es evaluar la persona, es hacer un diagnóstico integral, que es lo que se especializó el doctor Andrés Felipe Rosa en todo el tema, en la Universidad Manuela Beltrán, en todo lo que es el tema de la medicina integrativa, holística, biológica, funcional, china, toda esa parte integral del paciente. Doctor Andrés Felipe, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Doc, y a todos los televidentes. Estemos pendientes porque vamos a ver estos batidos y continuamos con otra invitada muy especial, porque vamos a empezar a tener los viernes un espacio para nuestra alma. Esas lenguas tienen que ver con estrés, ansiedad e inflamación. ¿Resultado de qué? De esa falta de encuentro con nosotros mismos. Veamos estos batidos para continuar con Malvi, nuestra invitada. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir, acompañados de meditación. La alternativa más saludable. A mí me da mucha alegría que vayan llegando cada vez más profesionales a aportar sus estudios y conocimientos a Conexión Vital. Melvi es una persona que se ha dedicado a esa parte del alma, a esa parte espiritual. Bienvenida, cuéntanos de todo este proceso y qué es lo que queremos hacer con Conexión Vital. Hola doctor, muy buenas tardes, feliz de estar aquí en Conexión Vital. Yo soy Conexión y Canalización con Seres de Luz y hoy vamos a recordar a las personas cómo cuidar la integralidad de nuestro ser, comprendiendo que nosotros, alma, cuerpo físico y dentro del espíritu, hay también vehículos, y dentro del alma está el vehículo mental, pensamientos, las emociones, la energía, la parte que conocemos como la aura, astral, o sea que tenemos un grupo completo de partes de nuestro ser, no solo en nuestro cuerpo físico, que ya sí sabemos que tenemos toda la integralidad de nuestro cuerpo físico
diagnóstico que muestra algo del alma una vez entra la enfermedad. Bueno, yo quisiera mostrarles acá un diagrama que nuestro equipo espiritual me entregó o nos entrega para poder que todos y que nosotros encontremos el sendero y la plenitud en el campo de la experiencia humana. Yo, digamos que intelectualmente como contadora pública, sin embargo, la misión de canalización ha sido desde que tenía aproximadamente 7, 8 años para recomendarle a la gente cómo unirse a sus seres de luz, a los que conocemos como ángeles, arcángeles, guías espirituales, y que los tenemos absolutamente todos. Que cada una de las sagradas religiones que existe está la divinidad, evidentemente, y la divinidad como espiritualidad que nos envuelve a todos. Entonces, estoy hablando de integralidad del ser. Lo primero es comprender que algo integral es que compone todas las partes. Cuando una de las partes no está funcionando bien, entonces inconsciente o subconsciente o inclusive conscientemente arrastra al resto. Entonces hace que se limite el comportamiento de otras áreas que pueden estar bien. Por ejemplo, una persona pierde su empleo. Perdona. Y es extraño, es como si arrastra energéticamente que se dañe su hogar, que se dañe la relación, por ejemplo, las relaciones de pareja o las relaciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, comprender la integralidad del ser es comprender que somos muchísimos circuitos energéticos y electromagnéticos que unidos a que encontremos plenitud, y por eso son nuestros seres de luz. Qué bien. ¿Hay forma que de pronto nos colabores un sitio que esté más cerca a la señal de internet? Porque eso nos está cortando mucho la señal. Pero yo quiero que todos ustedes entiendan esta nota de Melvi, porque definitivamente nosotros somos seres de luz. Nosotros somos personas que vibramos con las energías. Nosotros definitivamente tenemos que hacer un alto en el camino ante todo lo que estamos viviendo. Nosotros estamos recibiendo muchísimos pacientes que ahora están diciendo, no, yo estoy descompensado, tengo un problema de estrés, de ansiedad, yo no me hallo, que la parte laboral, que estar trabajando todo el día con estos equipos, que la situación económica, en fin. Y no estamos encontrando esa paz interior, esa tranquilidad, ni ese aprendizaje. Porque finalmente a lo que tenemos que llegar con todo lo que estamos viendo ahora es qué tenemos que aprender. ¿A qué tenemos que llegar? ¿Qué cambios en la vida tenemos que dar? Ahí veían la nota de Andrés Felipe Rosas y el que estaba haciendo, meditando, Carolina Giraldo, Ana Milena Coral, todo el equipo, nosotros tenemos claro esa conexión espiritual desde la tranquilidad, la paz interior, la meditación, la oración. Y eso que nos está diciendo ella es muy importante. Nosotros necesitamos es descubrir eso. Alguien me decía, venga, yo quiero meditar como se hace. Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero manejar el estrés, yo quiero... Y hay gente que necesita ayuda. Pues porque esto no lo han enseñado. Igual me tocó a mí irme para India a estudiar y a investigar y a otras partes. O irme a encerrarme en un vipassana. Entonces, ¿cómo podemos conseguir este camino? Adelante. ¿Estamos conectados? Bueno, tenemos problemas con la señal. Entonces, la finalidad es que todos ustedes primero empiecen a tomar una decisión. Porque muchas personas dicen, yo lo quiero hacer, pero yo voy a empezar a hacer un cambio en mi vida, pero no toman la decisión. Muchas veces cuando veía a mi hijo haciendo programa de televisión ayer que hablaban sobre esa parte espiritual, él decía, uno da la información, cada uno de ustedes verá qué va a hacer con ella. ¿Qué va a hacer usted con esa información? ¿Cómo la va a transformar para su vida? ¿Cómo la va a aprovechar realmente para que se convierta en algo positivo? Pero ¿saben qué es lo más triste? Muchas veces estamos buscando es, ¿qué pastica me sirve para la depresión? Esto no es de pastas. Así como decíamos ahora con la lengua, esto no es de enjuague bucal. Ella nos está mostrando algo que tengo que descubrir, que tengo que estudiar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Si nosotros llegamos realmente a ese proceso, cambiaríamos nuestra vida. Quiero terminar hoy este programa también con una nota muy importante que hicimos con César Arias Salazar, otro de nuestros compañeros con medicina ayurveda, porque viví esa experiencia, me parece maravilloso. Está escrito en muchos libros y son los beneficios que nosotros obtenemos a través de la relajación, de la musicoterapia y de la hidroterapia, hidrología médica, a través de esto que van a ver a continuación en unos tanques con agua y sales de Epsom o sulfato de magnesio para mejorar nuestra salud. Quiero despedirlos con esta maravillosa nota. Quiero compartirles esta fabulosa experiencia. Me encuentro en otro de los tratamientos, terapias que tenemos en nuestro Parque de la Salud y en Natuveda. Estoy flotando en un tanque que tiene aproximadamente 300 litros de agua con 400 kilos de sales de Epsom o sulfato de magnesio. Magnesio. Hablaremos de las propiedades. ¿Por qué estoy flotando? ¿Cuándo nace esta terapia? Data de los años 400, época de los griegos, de los egipcios, de los otomanos, de los romanos, cuando descubrieron este tipo de terapia para el manejo del reumatismo y ácido úrico, para ese entonces. También para desintoxicación de alcohol, problemas de hígado y obesidad. Esto está escrito en todos los libros de hidrología médica o hidroterapia. ¿Por qué estoy flotando? Ellos buscaban el efecto terapéutico que encontraban en el Mar Muerto. Y luego de estudiar los componentes y minerales que él tenía, descubrieron que uno de ellos era el más importante y bautizaron sales de Epsom o sulfato de magnesio, que también lo utilizamos nosotros en la limpieza de colon y limpieza de hígado. Esto tiene un efecto antiinflamatorio, depurador. Yo no estoy haciendo ningún esfuerzo. Tiene 16 centímetros de profundidad. Mis glúteos ni mis brazos, nada está tocando el fondo. Estoy flotando absolutamente. Tiene un termostato que controla una temperatura entre 40 y 50 grados, de acuerdo a las evaluaciones médicas que nosotros hagamos o tratamientos como cáncer. Este tratamiento en la actualidad es utilizado en clínicas de California, de Norte de México, de Perú, de Bolivia y Spa de Alemania. Seguramente en muchos más países que no tengo referencia. Hidroterapia o hidrología médica. Estoy en Natuveda, que es una de las sedes filiales de los Parques de la Salud, donde hacemos el Día para tu Alma y hacemos terapias de desintoxicación por drogadicción, manejo de psicoterapia, depresión y demás. César Arias Salazar es gestor de todo este proyecto para construir estas salas de los tanques de sales de Epsom, sulfato de magnesio o sales minerales. ¿Por qué la idea y cuál es el efecto terapéutico, César? El efecto terapéutico es que aparte de que se relaja, el organismo necesita desintoxicar a través de los nadis que llamamos o meridianos y sistema linfático. De esta forma vamos a llevar ese equilibrio al sistema digestivo, al sistema respiratorio, al sistema reproductor y toda esa serie de inflamaciones silenciosas que todos los seres humanos alimentamos día a día, que ahí es donde viene el tan llamado estrés oxidativo. Por ende, al ya tomar esta serie de baños, el organismo tiende a tomar un balance, como un alivio y una señal de que algo ya está empezando a revivir en mí, que lógicamente después de que tengamos ese sentido como de paz, esa tranquilidad, empieza el organismo a tener buena digestión, que es lo que más buscamos, porque sabemos que el sulfato de magnesia se utiliza tanto ingerido, de hecho lo tiene el Desintol. ¿Es así, no, doctor? ¿El Desintol tiene el sulfato de magnesia también? Así es. Y algo importante, ¿cuál es el efecto terapéutico?
se llama hipertermia. Hiper es mucho, terma temperatura. Recuerde que la fiebre es el horno donde se queman las toxinas. La fiebre es un mecanismo de defensa. Quitar la fiebre es ir contra la medicina funcional. Acabo de terminar de estar 1 hora flotando en estos tanques con sales de Epsom. ¿Por qué no un día? Porque los componentes minerales que tiene estas sales son semejantes al plasma nuestro. Hay un equilibrio, por eso floto. Hay otros elementos que nos pueden sustituir ese plasma, por ejemplo, el agua de mar, se llama talasoterapia. También nosotros podemos utilizar el agua de coco y la marihuana. Son los 3 componentes más parecidos a nuestro plasma. La sensación de estar flotando es la sensación de estar en el vientre de la mamá. 9 meses estamos en un líquido muy parecido a estos componentes de minerales, con nutrientes que la mamá nos da a través de la placenta y el cordón umbilical para podernos nutrir. Pero estamos en eso. ¡Ah, qué sensación estar en estos tanques flotando! ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipo de terapias se le hace y quién está indicado para qué personas, César? Sí, en Ayurveda llamamos al plasma rasa. Es donde empieza prácticamente una enfermedad y es donde empieza una curación. Rasa, racta, después sigue la sangre, después sigue la parte muscular. Por eso es tan importante estar mínimo 1 hora en los tanques y a 37 grados para poder que drene. O más. O más. La idea es que no baje la temperatura del cuerpo. Hay que producir hipertermia, claro, más de 37. Hay gente que dice no la soporto, pero debe de soportarla porque se trata es de que tenga ese estado de equilibrio y que realmente se desintoxique. Ahora viene con música, se va a sentir muy relajado, con meditación le explicamos todo el proceso de mirar la punta de la nariz, de irse. Hay gente que se duerme y sienten un alivio enorme y se hace lógicamente cada 8 días cuando vienen aquí al proceso de desintoxique, se nutre y rejuvenezca. Vienen personas de 3, 4 días por alcoholismo, por drogadicción, pánico, y es supremamente beneficioso. La ayuda que nos da a nosotros como terapeutas es enorme porque ya vamos, como quien dice, en un 50%. Además del manejo del dolor. Antes de yo ingresar acá, me tomé una bebida fría y al clima más bien, y cuando terminé también la estoy tomando, que es Amalaki, amla como llamamos. Amalaki es la fruta número 1 del mundo. En India siempre la tomamos junto con la granada. Se toma todos los días para mantener el sistema inmune, rejuvenecer, aparte de que ayuda a la digestión, al colon. Es enorme el trabajo tan bondadoso que hace el Amalaki. la más rica en ácido ascórbico, en vitamina C. Vitamina C. Además tiene polifenoles, Claro. tiene una cantidad de antioxidantes. Amalaki, sin H y con Y, para que la investiguen. Que la idea nuestra es hacer un proceso educativo, como deben de ustedes investigar qué son los tanques de sales minerales de Epsom o sales de Epsom o sulfato de magnesio, que es la terapia que acabamos de hacernos en Natuveda. ¿Por qué yo me la hago? Por el estrés, por el corre-corre, por la ansiedad, porque siento dolores, porque también soy humano y me canso, porque necesito drenar, desintoxicar, mantener bien mi intelecto, depurar. Esa es la finalidad por la cual, como decimos nosotros y el médico pediatra Carlos Montoya, sanando al sanador, porque nosotros también somos pacientes de nosotros mismos. Claro. Gracias, César. Gracias a ustedes también. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.